Creo que este tema va a ser muy importante acerca del engaño sutil de Satanás que ha hecho en la tierra por los 2000 años y más ahora en el tiempo que nos acercamos acerca de su venida, que yo lo llamo el tiempo del fin. Bueno, la vez pasada estaba mirando un programa allá en los Estados Unidos de un predicador que se llamaba Benny Hinn, o se llama, no sé si ya murió. De todas maneras era uno de los que escuchaba, porque en ese tiempo yo era un predicador dispensacionalista. Él decía en su video: varios reconstructores judíos están listos para ponerse a trabajar en cualquier momento, siempre y cuando una solución política o una acción militar haga posible la construcción o reconstruir el tercer templo. Es un tema de actualidad. Para demostrar la pasión de los reconstructores, porque el Estado, los sionistas cristianos, esos son los que están ahorita centrados en que Israel construya el tercer templo. Y eso es explosivo, porque eso puede causar más guerra en el Medio Oriente, porque alrededor de Israel hay Estado islámico, que son 1.800 millones de creyentes en el Islam. Los judíos son nada más como 15 millones, .5. Entonces, para demostrar la pasión de los controladores, Benny mostró un videoclip de 4 hombres llevando sobre sus hombros una réplica dorada del Arca de la Alianza. También mencionó que se han establecido escuelas en Israel para capacitar a los sacerdotes para los rituales de sacrificio que se llevarán a cabo una vez que se reconstruya el templo. Imagínense, ese sacrificio perfecto ya se ofreció hace 2000 años. Esa es la parte que ellos están pensando. ¿Cómo volver a hacer los sacrificios del antiguo Israel? ¡Herejía! Benny dijo que la profecía bíblica predice que el templo será reconstruido. Eso dijo él. Y estaba entusiasmado con los acontecimientos que avanzan rápidamente hacia ese gran día. Durante el programa, Benny Hinn mostró un videoclip que lo fascinó especialmente. El videoclip mostraba a un rabino parado ante una multitud de personas haciendo una declaración que decía algo como esto: nosotros los judíos creemos en un Mesías venidero. Si resulta que el Mesías es Jesús, lo aceptaremos. Benny Hinn dijo que se estremeció cuando escuchó esas palabras. Quizás se estremeció porque cree que 144,000 judíos ciertamente se convertirán en creyentes en Jesús después del rapto, y que millones de judíos y otros tendrán una segunda oportunidad de recibir a Cristo como Mesías y Salvador durante la gran tribulación. Ustedes saben que los dispensacionalistas son expertos en hablar de un rapto. Sin embargo, si usted estudia de dónde vino el rapto, se da cuenta que hace más de 150 años los jesuitas inventaron la doctrina del rapto y se la pasaron a la iglesia y le metieron un gol. Y desde entonces cambió la doctrina de la reforma y actualmente es la doctrina más popular que se está regando en el mundo entero. Y en Nicaragua el 90% o el 95% de la población cristiana cree en un rapto y no está preparado para la gran tribulación. La voluntad de un rabino judío de aceptar a Jesús como Mesías le dio escalofrío a Benny Hinn, porque ve un cambio en la actitud de los judíos y cree que se trata de un cumplimiento profético. Para de millones de cristianos, la reconstrucción del templo es una de las últimas señales proféticas que ocurre aproximadamente cuando comienza la semana 70. Estos cristianos tienen un esquema profético que hace que la nación de Israel sea central para los acontecimientos del fin del tiempo. 70 semanas. Si Jesús hace 2000 años no hubiera cumplido la semana 70, no es el Mesías y todavía estuviéramos esperando el verdadero Mesías. Pero el Mesías vino hace 2000 años. Esos 70 semanas fueron los tiempos de gracia para que los judíos aceptaran a su Mesías y reinara. Pero como no fue rechazado, el plan sigue ahora en pie con diferentes promesas. Los dispensacionalistas creen que el templo de Jerusalén debe ser reconstruido por varias razones.
Y aquí hay dos. Primero, creen que Pablo predijo que el anticristo entraría físicamente al templo judío y se declararía Dios. Él, el anticristo, se opondrá y se saltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de erigirse en el templo de Dios proclamándose Dios. Según de Tesalonicenses 2:4. En segundo lugar, también creen que las palabras de Jesús en Mateo 24:15 apuntan al anticristo de pie en el templo reconstruido. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, que el lector entienda. Y entonces los que estén en Judea huyan a la montaña. Mateo 24, versículos 15 al 16. La abominación que causa desolación, dicen los dispensacionalistas, es el anticristo. El primer templo del lugar santísimo de Israel fue construido sobre la misma roca donde Abraham ofreció a Isaac. Dios dirigió específicamente al rey David a esta roca cuando llegó el momento de construir el primer templo. Primera de Crónicas, capítulo 21. Esta roca mide 39 pies por 56 pies y es el punto más alto del templo, que mide 2.450 pies sobre el nivel del mar. Nabucodonosor destruyó el templo que Salomón construyó el 10 de agosto de 586 a.C. Se construyó un segundo templo alrededor de 515 a.C., pero la construcción no fue nada comparada con la del primer templo que erigió Salomón. El segundo templo fue reconstruido varias veces y los romanos finalmente lo destruyeron en la misma fecha en que se destruyó el primer templo, el 10 de agosto del año 70 después de Cristo. Qué soberanía de mi Padre, perfecto sus planes, lo hace todo en orden. Los soldados romanos separaron las grandes piedras del segundo templo para encontrar el oro que se derritió y corrió hacia las grietas durante el gran incendio que consumió el templo. Durante los siglos posteriores del año 70 después de Cristo, el monte del templo quedó en ruina y Jerusalén fue gobernada por varios califas árabes. En el año 692 después de Cristo, Abd al-Malik construyó la construcción de la cúpula de la roca. Se cree que la cúpula de la roca fue construida por Abd al-Malik por motivos políticos. Ciertamente, tenía razón, era una estrategia. Quería liberar a un califa rival en la Meca de parte de su influencia y autoridad. Entonces Abd al-Malik construyó un hermoso edificio que serviría como santuario para los musulmanes y también como lugar de oración para judíos y cristianos. Para hacer de la cúpula de la roca un santuario sagrado para los musulmanes, Abd al-Malik afirmó que Mahoma fue elevado al séptimo cielo desde esta roca una noche para encontrarse con Alá. Cuando Mahoma regresó a la tierra, fue ungido para difundir las enseñanzas del Islam y decirle a todos que una oración es mejor que muchas. Así, Abd al-Malik esperaba alejar a los peregrinos del santuario de la Kaaba de su rival en la Meca, ofreciendo otro santuario sagrado o lugar del ají. Hace unos 40 años se hicieron dos intentos para demostrar que el lugar santísimo, la habitación más segura del templo judío, no estaba ubicada en la roca donde ahora se encuentra la cúpula de la roca. Si se pudiera demostrar que la cúpula de la roca no se encuentra en el lugar del lugar santísimo, se podría construir un tercer templo en el lugar exacto requerido por Dios sin perturbar un santuario sagrado del mundo musulmán. El doctor Asher Kaufman, un físico judío, presentó la teoría de que el sitio original del lugar santísimo estaba a unos 300 pies al noroeste de la cúpula de la roca. Por el contrario, un arquitecto judío, Tuvia Sagi, presentó la teoría de que el sitio del lugar santísimo estaba ubicado al sur de la cúpula de la roca. Los arqueólogos no han aceptado ampliamente ninguna de estas oposiciones. Dejando a un lado la arqueología, colocar el lugar santísimo en una prominencia montañosa que es físicamente más baja que la cúpula de la roca sería el equivalente a colocar al Dios de los judíos en una posición más baja que el Dios de los musulmanes, y la naturaleza humana predice que esto es así. No va a pasar. Por supuesto,
Los judíos siguen perplejos acerca de la reconstrucción de su templo. De ser posible, Israel estaría dispuesto a pagar un precio muy alto por la posición de la roca o el lugar santísimo, como lo llaman. Este punto quedó subrayado en julio de 2000, cuando el palestino Yasser Arafat y el israelí Ehud Barak se reunieron con el presidente Bill Clinton en Camp David para ver si se podía negociar la paz. El mundo observaba ansiosamente si la paz en Medio Oriente llegaría, y después de varios días de negociaciones, los tres líderes descubrieron que la paz no era posible. Shlomo Ben Ami, el principal negociador de Israel durante la cumbre de Camp David, expresó el deseo de Israel de poseer la roca en una entrevista el 13 de septiembre de 2001, cuando dijo: el monte del templo estaría bajo plena soberanía palestina y Israel obtendría el muro de las lamentaciones y el lugar santísimo. Los musulmanes son el grupo religioso más grande del mundo y curiosamente tienen una influencia muy poderosa sobre la economía mundial gracias al petróleo. Actualmente hay más de 1.800 millones de musulmanes y cientos millones de ellos irían inmediatamente a la guerra si pensaran que los judíos profanarían el manto del templo en Jerusalén. Una bomba. Guerra. Terminación total. Más de 700 millones de árabes alrededor de la tierra de Israel sería una carnicería. ¿Y por qué estos tontos sionistas cristianos están hablando de reconstruir el templo y están levantando dinero para reconstruir el tercer templo? Herejes. Herejes, porque lo que quieren es una guerra. No hay que causar guerra. El Señor orará con misericordia para que podamos esperarlo y que Él venga y que las cosas caminen de otra manera. El tamaño y la ferocidad del mundo musulmán es importante, porque es importante recordar que la cúpula de la roca está conectada religiosamente con 1.800 millones de personas musulmanas. Esta roca no es un asunto geográfico sobre el cual los palestinos tengan control, y los judíos saben que el lugar santísimo no se limita solo al control palestino. Puede que esté equivocado y esta es una especulación de mi parte, pero creo que los imparables esfuerzos de Irán para producir bombas atómicas son una respuesta a las propuestas judías y cristianas para reconstruir el templo. Recuerden los recientes comentarios del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad el 30 de octubre de 2005, diciendo que Israel debería ser borrada del mapa. Y luego nuevamente el 14 de diciembre de 2005 dijo que el holocausto era un método. Creo que estas declaraciones incendiarias que recibieron atención mundial están calculadas para recordar a las fuerzas, tanto a judíos como a cristianos, que el monte del templo no es negociable. Abundan las pruebas que indican que el presidente Ahmadinejad es un musulmán profundamente devoto. Ya se murió. Pero los que están en la actualidad son igualitos, cortados de la misma tierra, tienen la misma idea. Se toman en serio su religión, fanáticos. Vemos directamente, recientemente prohibieron la música de estilo occidental en Irán porque creen que es decadente, ¿verdad? Le están diciendo al mundo en un lenguaje velado que cualquier esfuerzo para reconstruir el templo tendrá que realizarse sobre el cadáver de su nación. Si el legado del presidente Bush es una guerra contra el terrorismo, es posible que el legado del presidente Mahmoud Ahmadinejad sea la destrucción de Israel si alguien intenta profanar el tercer santuario más sagrado del Islam. Hermanos dispensacionalistas, no estén aportando ofrendas ni dinero para reconstruir el tercer templo, porque eso sería una carnicería, y está sobre sus hombros. Estudien las escrituras y profundícense mejor qué es lo mejor que pueden hacer por Israel. Orar. Yo no soy antijudío, yo no soy anti-Israel, yo amo a ese pueblo donde vino el Mesías, ese pueblo que nos trajo la Torá, que fallaron, como nosotros también hubiéramos fallado al recibir el Mesías. ¿Era el plan de Dios? No, pero ocurrió. Así que él se tuvo que tomar el plan B,
la gracia, el Mashiach vino y murió por todos nosotros, uniendo dos pueblos, judíos y gentiles. No sé cuáles eran los pensamientos de Ahmadinejad, pero es ampliamente conocido que Israel tiene bombas atómicas y no me sorprendería que Ahmadinejad decidió tener una paridad atómica con Israel porque siente que la cúpula de la roca está amenazada por hablar de reconstrucción del templo judío. No habrá un rato antes o mitad de la tribulación. La semana 70 no está en el futuro, ya pasó hace 2000 años. Si Jesús no hubiera cumplido la semana 70, es un impostor, pero las cumplió. Si los romanos no hubieran destruido el templo en el año 70, era un mentiroso, pero profetizó, porque el pueblo lo rechazó. La futura gran tribulación no durará 7 años. Daniel 12 dice que durará 1335 días. Quizás te preguntes, ¿qué diferencia realmente hay si una persona cree en el rapto o no? En realidad, hay un enorme problema acechando desde todo el cristianismo. Millones de creyentes creen que los eventos del Antiguo Testamento ocurrirán durante el cumplimiento del Nuevo Testamento y las consecuencias de esto serán terribles. Por ejemplo, según el plan del Antiguo Testamento, Jesús se había parado en el Monte de los Olivos y habría dividido la montaña. En aquel día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos al este de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se dividirá en dos de oriente a occidente, formando un gran valle, y la mitad del monte se girirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:4. Con el plan del Nuevo Testamento, esto no sucede. En la segunda venida, noten, cada isla y cada montaña serán movidas de su lugar. Sin embargo, cuando el diablo aparece disfrazado de Dios, creo que esta es una de las cosas que hará. De hecho, el diablo hará muchas cosas que se predijeron en el Antiguo Testamento, pero que no se cumplieron porque los israelitas rechazaron al Mashiach. Tú te engañas conducirá al mundo a la mayor estafa que el mundo jamás haya conocido, usando la misma Biblia que explica los planes de Dios. Lamentablemente la gente no comprende que la lista judía o las promesas de los judíos en el acontecimiento del fin de los tiempos caudicó promesas fallidas. ¿Por qué? Porque desecharon a su Mesías. El plan del Nuevo Testamento en realidad nos dice cuándo aparecerá el anticristo, el diablo. Desafortunadamente, cuando los judíos vean la gloriosa aparición del diablo, lo recibirán como el Mesías anticipado. ¿Qué más puede decir el rabino de Benijín cuando ocurre este evento y ve tal poder y gloria deslumbrante? Cuando los musulmanes contemplan la gloriosa aparición del diablo asistido por millones de ángeles, aunque sean ángeles caídos, ¿qué más pueden decir excepto que ha llegado el libertador prometido? Cuando los cristianos confundidos, deslumbrados, ven la gloriosa aparición del diablo, cuando le escuchen citar extensos textos de la Biblia y cumplirlo ante sus ojos, creerán que Él es Jesús. En resumen, el mayor engaño que jamás haya ocurrido se acerca y pocos cristianos tienen idea. El diablo usará expertamente la Biblia y el Corán y otros escritos sagrados para demostrar que Él es todopoderoso, el Dios. El diablo sabe muy bien torcer y distorsionar estos libros. Ha tenido siglos para estudiarlo. Estos asuntos deberían hacernos muy sobrios. Todo buscador de la verdad debe buscar e investigar cuidadosamente lo que dice la Biblia acerca de eso. La Biblia y solo la Biblia nos da una visión correcta de lo que viene o de los acontecimientos venideros. Bueno, hasta aquí llegamos. Que la bendición de Yahweh esté con ustedes, los bendiga, sus hijos, su familia, le dé trabajo, le multiplique su honestidad con Él. Siga para adelante, estudie la Escritura, profundícese en ella. Bye, bye.